Continuamos. Luz Noticias, el noticiero que todos seguimos. 1:39 estamos de regreso en Luz Noticias y el día de hoy, Samuel, tenemos una invitada especial, es la psicóloga Tania Castro, que nos va a hablar de un tema muy sensible. Hoy también es el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Psicóloga Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues agradecida por estar aquí y sensible. Me siento sensible porque es un tema delicado. Quiero compartirlo desde ciudadana, aunque soy psicóloga de profesión, pues yo fui abusada sexualmente a mis 11 años por un tío político y denuncié después de 20 años, o sea, en el 2022. Sí, y qué bueno que te animas a hablar sobre este tema, esto para crear concientización sobre el abuso sexual infantil. Es un tema que se tiene que hablar, tiene que ser público, tiene que hablarse en familia. Y es algo que muchos callan. Tania. Claro que sí. Por vergüenza, por culpa, porque no está la educación sexual para poder hablar del tema, porque es el propio tío, el abuelo, el padre quien abusa. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que esto pasa en casa, no es afuera. Sí, nos comentabas, Tania, tu caso en específico, lamentablemente pues es una situación de abuso sexual infantil. ¿Sí? Tuvieron que pasar 20 años, nos ¿Sí? comentabas, para denunciar, ¿no? Sí. Al agresor. Y no pasó absolutamente nada. No. Se abrió la carpeta de investigación, se hicieron las investigaciones, pero todo paró porque el delito prescribió. ¿Qué significa? Que por tantos años transcurridos ya no vale este delito. ¿A los cuántos años prescribe? Me dijeron que tenía que tener 16 años cumplidos para yo haber denunciado. O sea, 5 años después del abuso. Órale. Sí. Son cosas que no conocemos. No, y que se tendrían que reformar, porque yo creo que no es una cuestión de tiempo para que se haga justicia, No. ¿no? Y en un delito tan delicado además y que puede afectar, digo, tú nos dirás, tú lo viviste, pero te afecta todos los aspectos de tu vida, me imagino, Sí. a futuro y conforme vas creciendo. Sí, en el desarrollo, en la autoestima, en la relación, el ser agredida constantemente o acosada por otros hombres durante mi transcurso de vida, el decir no puedo, no poner un límite firme, el sentirme herida, abandonada y sobre todo no digna de vida. Es algo muy difícil. Decir, yo no valgo porque alguien abusó de mí y tener esa creencia dentro de mí porque alguien me agredió. Es muy fuerte y muy contundente. Desde mi adolescencia hasta la adultez lo puedo decir. Y con respecto a lo que acabas de compartir, en el 2021 se legisla de que ya no prescribe el delito, Muy bien. pero a partir del 2021. Por ejemplo, si una niña que fue abusada en el 2021 de 10 años y ella denuncia después, ya vale el delito. Ya vale. Pero a mí no. Y a las ti te personas. tocó la legislación Ajá. anterior. Muy bien. Así es. Estamos hablando con Tania Castro, psicóloga, sobre este tema del abuso sexual infantil. Tania, pues, ¿cuáles son los procesos que uno debe seguir si ya toma la decisión, voy a levantar la voz, voy a denunciar, ya estuvo bueno, no me puedo callar, no me puedo llevar esto a la tumba? ¿Qué hacer? Bueno, punto número 1, hablarlo con alguien de confianza. De aquí hablo de una red de apoyo. Si soy menor de edad, porque estamos hablando de menor de edad, Sí. decirle a mamá, a papá o a la persona que me cuida. Y el papá, mamá tendría que investigar y aquí pedir ayuda, orientación psicológica, punto número 1, para concientizarse, porque es un impacto muy fuerte en lo emocional. Sí. Para después denunciar, ir a la instancia de gobierno, la vicefiscalía del estado, ya sea aquí en Sinaloa o en otro estado, y a abrir una carpeta de investigación contra el abusador sexual. Y si no saben quién es, pues sí tendrán que investigar en el núcleo. Nos comentabas, Tania, lo importante que es denunciar, lo importante Sí. que es hablarlo, lo importante que es levantar la voz en este tipo de casos, porque animas a otras personas a hacerlo. Sí, Sí. así es. Por ejemplo, nos comentabas en tu caso que lo hiciste tú y este mismo agresor agredió a más mujeres, ¿no? Sí, De pero tu ellas círculo. no quisieron denunciar. Ujú. Ujú. ¿Y cómo es que un niño afronta esto? Es decir, es fácil decir tienes que levantar la voz, pero para un pequeño a lo mejor no es tan fácil hacerlo, ¿no? No lo es, pero todo va a determinar los estilos de crianza. Si con el padre o la madre o hay un tutor que haya confianza, puedes hablar, pero cuando no hay esta comunicación, cuando no hay esa sensibilidad,
Nos callamos por miedo. Yo me callé para no destruir, entre comillas, a mi familia. Eso pensaba Eso pensabas. Mi niña herida. La niña Tania. Y al final de cuentas, mi tía siguió con esta persona. Ella es pastora en Mesa, Arizona, junto con él. O sea, de Estados ¿Es Unidos. líder religioso? para variar? Sí, son líderes religiosos los dos. Entonces, en mí dije, ¿para qué? ¿Callarme tanto para nada? Claro, desde mi enojo y desde toda esta rebelión que yo traía en mi interior, por supuesto. Pero al final de cuentas es lo que creemos como víctimas, pero no. Entonces, ¿qué le recomiendas a los padres para que generen ese ambiente de confianza que dices? Hablar sobre la protección en el cuerpo de los niños y que nadie tiene derecho a tocarte. Y si alguien te toca, y si es papá, fíjense, aunque sea tu papá, lo tienes que decir a tu mamá, a tu tía, a tu abuela, a alguien de tu confianza. Es que es mi papá, no importa. Él es un agresor. Sí, la mayoría de los abusos sexuales infantiles está en la familia, Por ¿no? supuesto. Es lo que dice la estadística, Claro. llámese primos, tíos, papá, hermanos, medios hermanos. Y en una etcétera. minoría, mujeres también que abusan a niños. Ujú. Hay casos de mujeres, pues también. Hay un conocido me dijo que una persona abusó de él, adulta. Una mujer. Sí, una mujer. Y a veces juzgamos un poco, ¿no? O mucho a estas madres, sobre todo son las madres las que se ponen muy férreas con el cuidado, con no dejarlo solo, y a veces se les juzga de que exagerada, ¿no? Pero pues es precisamente para prevenir este tipo de cosas. Sí, así es. Sí. Bueno, pues estamos en el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Desde hace una semana estuvimos en contacto, la psicóloga Tania Castro, con el equipo de Luz Noticias para hablar sobre este tema, y específicamente es hoy, 19 de noviembre de 2024. Tania, pues preguntarte a algún lugar en donde se puedan atender las personas víctimas de abuso sexual infantil. Claro que sí, el Centro de Justicia para la Mujer, ellos tienen un protocolo para el acompañamiento, en la Secretaría de Mujeres también, en la Vicefiscalía es donde tienes que ir a denunciar. Y ya una vez la denuncia está abierta, reciben orientación gratuita también por instancia de gobierno. Muy bien, pues estaremos muy al pendiente sobre este caso. Tania, ¿algún número telefónico que alguien se quiera acercar contigo para Claro que sí. tener la confianza, para compartir sus casos de abuso sexual, preguntarte qué hay que hacer? Porque me imagino que las víctimas buscan a otras víctimas Sí. para apoyarse. Claro. Sí. Mi número de celular, 6674-2381-67. Muy bien. 6674-2381-67. Si no lo alcanzó a anotar, aquí con mucho gusto yo se lo comparto al WhatsApp de Luz Noticias. Pues es un gusto tenerte aquí con nosotros, Tania Gracias. Castro, psicóloga, que este fin de semana tienes una conferencia, ¿no? Nos comentabas. Sí, voy a hablar sobre el cierre del proceso legal Ujú. virtual. Entonces voy a hablar del proceso más profundo y las conclusiones que llego, y voy a leer un poema que escribí para mi niña herida. ¿En dónde vas a estar presentando Por esta Facebook, conferencia? Facebook. en Tania Castro, ajá. Igual comuníquese conmigo, o si puedo mandar la liga aquí para Claro. que lo puedan compartir también. O sea, va a ser una transmisión. Va a ser una transmisión en vivo. Ok. Muy bien. Tania, pues es un gusto tenerte aquí en los micrófonos de Luz Noticias. Muchas gracias. Gracias. Es Tania Castro, psicóloga, en el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Vamos a ir a un corte comercial y regresando más información. Quédese con nosotros. No le cambie.